¿Así o así? Yo creo que así, porque me estoy muriendo de calor. Ocurre un hecho inefable, pero buscamos el motivo. Ok, Hola gente de internet, yo soy Pan y bienvenidos a Pan de Pandemonium, su canal, su celda de misterio, fantasías oscuras y casos de crimen real. Hoy les traigo en este martes mefistofélico, porque hoy es martes mefistofélico, su día macabro en este canal. El día de hoy les traigo un caso muy controversial, sobre todo por los temas que se cruzan: el fagocitismo y la fe. Así es, vamos a tocar el fagocitismo más elevado o más perturbador, según su punto de vista. Pero antes de dar más detalles sobre el caso del día de hoy, les recuerdo que dejen un like, compartan, comenten, se suscriban y activen la campanita para estar al tanto de todo lo que pasa aquí en el Pandemonium. Además, les dejo todas mis demás redes sociales, en donde más contenido macabro y perturbador estaré subiendo en estas. Y bueno, ya después de todo este anuncio, aquí va la pregunta que me encantaría que respondieran en comentarios que inicia este caso. ¿Cuán fuerte tendría que ser su fe para poner la vida de otros en riesgo con tal de seguir los dogmas de esta? Probablemente el sacerdote Nkonjubu de la tribu Zulu se habría hecho esta pregunta cuando fue a la oficina de policías. Pero si quieren saber más detalles de esta historia, cierren las cortinas, acurrúquense en las tinieblas y no hagan ruido, pues el Pandemonium ha comenzado y nosotros seremos sus espectadores. El caso del sacerdote corrupto. Antes de comenzar, tengo que hacer un pequeño disclaimer sobre las fechas en las que transcurre este caso. ¿Por qué? Porque no encontré fuentes que confirmaran las fechas al 100%, pero de esto hablaremos al final del video. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con este caso. Una chica de 25 años de nombre Zanele Lohswayo había desaparecido en circunstancias misteriosas de camino a su trabajo. Sus familiares, al notar su ausencia en la tarde, se contactaron con su jefe, quien les refirió que Zanele no se había presentado al trabajo ese día, cosa extraña pues era una mujer muy puntual y bastante esforzada, debido a que era una madre soltera al cuidado de un niño de 2 años. La familia, consternada por no tener noticias de Zanele, contactó a las autoridades e inmediatamente se puso la alerta de la desaparición sobre Zanele. Pero al no contar con suficientes pistas sobre el paradero de la chica, el caso quedó abierto. Pero el misterio no paró aquí con la desaparición de Zanele, sino que ya había habido más casos en la comunidad de Estcourt, en Sudáfrica. De acuerdo a los vecinos, las desapariciones coincidían con la llegada de un supuesto sacerdote brujo de nombre Nino Mbatha, de 32 años, quien también se presentaba con el nombre de Nkonjubu. Nkonjubu en Zulu quiere decir el corrupto. Los residentes locales fueron testigos de cómo algunos ladrones de ganado y también vándalos que se dedicaban a afectar los cultivos locales asistían constantemente a los rituales efectuados por Nkonjubu. Pero el primer giro de esta historia ocurriría en este momento. Un 13 de agosto, el reconocido sacerdote Nkonjubu se presentó ante las oficinas de la comisaría de Estcourt, en la estación local. Su motivación era que alguien lo quitara de la pesada carga que llevaba en su conciencia. El hombre estaba desesperado y en un estado de alteración evidente quiso llamar la atención de los agentes al decir la siguiente frase: "Estoy cansado de comer humana". Los agentes no se tomaron esta declaración en serio y se rieron en su cara. Sin embargo, quizá no debieron de haber hecho esto, porque lo que seguiría descubriría el caso más aterrador que habían tratado. Nkonjubu llevaba consigo una mochila, la cual abrió, y al sacar el contenido mostró a los oficiales una mano y lo que parecía ser el trozo de una pierna. Al inicio los oficiales pensaron que todo se trataba de una broma,
pero al sentir y percibir el olor de aquello que estaba en un avanzado estado de descomposición, comenzaron a dudar sobre su escepticismo. Con una observación posterior más detenida, pudieron reconocer que, en efecto, esos trozos eran reales. Cuando las autoridades pudieron confirmar que esto no se trataba de una broma de mal gusto por parte de un brujo local, Nkonjubu entonces renegó de su identidad como sacerdote y prefirió que se le llamase como su verdadera identidad, Nino Mbada. Nino entonces no solamente fue detenido, sino que le pidió a los oficiales que lo acompañaran a su departamento para mostrarles cuánto había hecho. Apenas aproximarse a la vivienda, los policías, ya perturbados por las anteriores pruebas de lo hecho por Nino, describieron un olor nauseabundo, el mismo olor que los vecinos desde hace meses reportaban a las autoridades que provenía del departamento de Nino. Cuando la gente vio a los policías, se adentraron en sus hogares, pero con las puertas entreabiertas y desde las ventanas vigilaban qué era lo que pasaba en la casa del sacerdote corrupto. Con un nudo en el estómago, los agentes abrieron la puerta del inmueble y tan solo dar un paso adelante, percibieron que el olor nauseabundo había aumentado considerablemente. Nino, con una actitud más calmada, pues parecía que el peso en su alma se iba aligerando, se adelantó a los oficiales y entonces fue y les mostró a donde estaban ellos unas maletas en las cuales resguardaba otros restos humanos, además de una olla en la que se veían y flotaban 8 orejas. Según Nino, este ingrediente era esencial para un menjurje o pócima que daría poderes sobrehumanos a las personas que lo ingirieran, es decir, ese tipo de brebajes se los daba a sus clientes. Avanzando en la investigación del departamento de Nino, los oficiales encontraron los restos de un cuerpo femenino, aproximadamente de 20 a 30 años. También fueron encontrados trozos de la ropa que probablemente pertenecían a este individuo femenino. Estas pruebas y muchas más como ropa, zapatos y objetos personales fueron llevadas a la comisaría local de Estcourt, en donde se hizo un comunicado oficial a la comunidad para que fueran a identificar estas prendas y, de ser posible, los restos de sus familiares. Con muchísima tristeza y dolor, la madre de Zanele pudo identificar la ropa de su hija y con posteriores pruebas de ADN se identificó que el cuerpo femenino que había sido encontrado por la policía pertenecía a Zanele. Pero algo inesperado comenzó en el pueblo. Por una parte, las familias que habían sido directamente afectadas por Nkonjubu exigían justicia y el castigo al sacerdote corrupto. Pero también había otro grupo que lo defendía encarnizadamente, pues decían que habían recibido las bendiciones y protecciones en los rituales que Nkonjubu había llevado a cabo. En resumen, estas personas eran aquellos ladrones y bandoleros que decían que habían recibido los beneficios y protecciones que Nkonjubu les había otorgado al consumir carne humana. Aparentemente, el tipo de rituales que Nkonjubu llevaba a cabo pertenecen a las tradiciones Muti de la tribu Zulu, en las que hay rituales de medicina tradicional en los que se cree en la transferencia de cualidades positivas de un cuerpo a otro. Es decir, explicado sería como de que si yo quiero correr más rápido o tener mayor inteligencia, pues entonces debería de consumir animales o plantas que tienen la cualidad de ser pues relacionadas con sabiduría o con rapidez. Por ejemplo, se me ocurre algo así muy loco. Si yo quiero aprender a correr más rápido, me voy a comer las patas de un conejo. O si yo quiero brincar más alto, me comeré unas ancas de rana. Para que por transferencia de propiedades o de cualidades, ese poder o esa energía de la rana o del conejo pasen a mí. Más o menos esa es la idea que se tiene en este concepto de la transferencia de cualidades. Y pues evidentemente si están utilizando partes humanas, las cualidades de la persona a la cual están tomando esa parte se van a transferir a la persona que los consume. Esto es interesante porque no es un fenómeno antropológico aislado, sino que por lo que he visto sucede en muchísimas culturas a través del tiempo que se cree en esto de la transferencia de
de cualidades a través del consumo. De eso ya hablaremos en el video ensayo. Pero bueno, retomando el caso. Esto pertenece, como ya les había dicho, a los rituales Muti. Y muchas de las personas que practican esta religión y estos rituales, pues repudian a las personas que mezclan el uso de partes humanas porque consideran que eso los hace tener una mala imagen. Y pues sí es cierto, porque la mayoría de los extranjeros o las personas que no están acercadas a la cultura ni a sus tradiciones se van a ir más por lo escandaloso que por realmente ver qué es lo que pasa o qué es en lo que creen. Entonces la mayoría de ellos no lo practican y no están a favor de ello, y de hecho lo reniegan. Y las personas que sí lo hacen, pues lo hacen como medio a escondidas y sin decirle nada a nadie, porque pues está tanto tachado en la comunidad de médicos tradicionales como dentro de la sociedad africana, sudafricana específicamente. Aquí hay que añadir las palabras de los defensores de Nino, pues empezaron a cobrar sentido porque lo defendían debido a que Nino los había convencido de que mediante estos rituales caníbales podrían adquirir mayor fuerza, velocidad, riquezas, incluso los bienes de las personas que consumían. Y llevado ya más al extremo, mencionaron que podría llegar a darle inmunidad a las balas, porque sería como tener un cuerpo extra, y entonces al tener un cuerpo extra pues le pegaría al cuerpo en la bala y no a ellos. Ahí, ok, pero entendible. Por lo que el 21 de agosto fueron puestos bajo custodia y detenidos 5 hombres. El primero, Nino Mbatha, Lungisani Magubane, Cayo Lamula, Mabadeli Masondo y Jobe Sithole. Aquí sí tuve que leer los nombres porque estaban un poquito difíciles, ¿no? Y me perdonarán la pronunciación también. Las sentencias que se presumen a estas personas fueron de 18 años o más, pero no se tiene una certeza porque esta información no fue pública. Además, en cuanto a las otras desapariciones que eran previas a la presencia de Nino en la comunidad de Escort, pues las autoridades dijeron que se iba a dar un proceso y que se estaba haciendo una investigación, pero aparentemente tampoco se dio un seguimiento de estos posibles crímenes. Y bueno, con esto termina el caso de el sacerdote corrupto. Ya que tienen todo el contexto de la historia y les he explicado pues de qué fueron los hechos y tal, en esta sección, que es el ojo crítico de Pan, voy a analizar cómo fue entregada esta información al público, es decir, los encabezados, que es lo que más me interesa, para meterle algo de mi disciplina que estudié en la universidad, lingüística. ¡Woo! Les voy a explicar rapidísimos unos conceptos en lingüística, sobre todo en temas de discurso y análisis de texto, en el que existen los elementos de tema y rema y foco. Bueno, el tema es de lo que se habla. El rema es lo que se cuenta de lo dicho, ahorita se los voy a explicar, y el foco es la parte importante de lo dicho de algo. Por ejemplo, Juan jugó con la pelota roja. Ok, nuestro tema es Juan porque estamos hablando de Juan, estamos describiendo una acción que está realizando Juan. El rema sería todo lo demás, que es juega con la pelota roja. Y el foco en este caso, por estructura sintáctica, está en Juan, porque nos interesa lo que está haciendo Juan. Bajo ese análisis rapidito vamos a analizar los siguientes encabezados de periódicos virtuales. Entonces vamos con los siguientes títulos. El título del periódico virtual El Mundo, los voy a poner aquí de arriba, o sea, los títulos para que los vean, no los voy a leer, simplemente les voy a así como hacer una explicación y una señalización de los elementos y pues análisis, ¿no? Bueno, el primer encabezado es del periódico El Mundo. En El Mundo lo que tenemos es que el tema es Nino, el brujo fagocitista. Ok, ahí está nuestro tema. ¿Qué se nos va a decir de nuestro tema? Una cita directa, o sea, es una información que dijo nuestro tema, por así decirlo, nuestro sujeto. Cansado de fagocitar personas, ¿no? No lo puedo decir completo. Entonces, entrecomillado sirve como para ironizar o para poner de algo directo. Aquí le voy a dar el beneficio de la duda porque podría servir para las dos.
¿Por qué? Porque como es algo que se dijo, entonces se pone entrecomillado. Pero muchas veces también se utiliza para ironizar lo que se ha dicho o que se hace énfasis de que lo que se dice no se cree. Entonces, lo importante acá es que el tema está en Nino. Lo interesante de cómo se está estructurado Nino, el brujo fagocitista, es que aquí hay una categoría, hay dos categorías que son brujo y fagocitista. Brujo es compleja y sobre todo controversial. ¿Por qué? Porque no es que él fuese un brujo, y por eso también yo me cuidé mucho de tratar de meterlo en esa categoría, porque puntualmente era un sacerdote, tenía sus creencias, hacía prácticas y tal, pero el hecho de que hiciera esto no quiere decir que sea un brujo, a menos de que se denominara así, y por lo que sabemos tenía un nombre que utilizaba para estas prácticas, pero eso no quiere decir que sea o se añada a la categoría de la brujería o del brujo. ¿A qué me refiero con esto? Porque aquí vemos un juicio como de valor mucho del propio periódico, de decir, es que como estaba teniendo prácticas que no eran hegemónicas del cristianismo o tal, o las religiones más grandes, pues entonces eso cae directamente en brujería, cae en paganismo, y eso está mal, ¿no? Y lo vemos en refuerzo cuando le añade la categoría fagocitista. Es como si redoblara en el imaginario que los brujos hacen esto, que los brujos suelen tener estos comportamientos, cuando no es cierto. Pero de todas maneras, es una señalización que ya tiene una carga peyorativa, tanto la palabra brujo como la palabra fagocitista, que lo que buscamos es llamar la atención a través de categorías que sabemos que son negativas para la sociedad y que les van a impactar. Vamos a darle la identidad del sujeto y lo vamos a relacionar directamente con esas categorías. ¡Tarán! Y lo que haya dicho, pues ahí está, pero igual y no es tan real. Ahora nos movemos hacia el siguiente encabezado, que en este caso es por parte del periódico virtual Minuto 1. En el periódico virtual se presentó de esta manera, y pues lo que vemos es que toda la estructura no hay un foco. ¿Por qué? Porque todos los elementos tienen un valor, vamos a decirlo, igual. Tenemos a la persona que realiza las acciones. En el primero hay una persona, pero se le da la identidad. En este caso la identidad queda desdibujada y lo único que podemos ver es un actor, en este caso un fagocitista. Se entrega a la policía en Sudáfrica. Entonces tenemos ya información sobre qué es lo que hace este fagocitista. Va y se entrega a las autoridades de su propia voluntad y por su propio pie. Lo que llama la atención es que las autoridades están puestas aquí de forma muy pasiva, y de esto vamos a hablar más adelante. Se nos entrega el locativo que nos hace referencia a dónde sucedieron estos hechos, en Sudáfrica. Ahora se vuelve a hacer la cita directa que se puede retomar del anterior, del encabezado. Entonces lo que tenemos aquí es que, a diferencia del primero, la identidad del fagocitista queda oculta. No se nos narra ningún tipo de hecho, podemos suponerlo a través de esta categoría, pues un fagocitista, que es lo que hace, fagocitar. Y se entrega a la policía de forma activa, frente a la policía que parece tomar un rol más pasivo, y eso refiere a cierta responsabilidad transferida a la autoridad que no está haciendo. Es decir, en lugar de que las autoridades hayan hecho su trabajo y tomar a este fagocitista, encontrarlo, enjuiciarlo y todo esto, no. Acá el fagocitista es el que hace toda la acción. Él es el que realiza esto, y las autoridades solamente pues ejecutan sus labores burocráticas prácticamente. Aquí lo único que veo como de cosas que podría mejorar es que no hay información relevante de lo que sucedió, solamente se dejan en supuestos. Se hace algo importante, que es señalar a la autoridad como un rol pasivo, y la información que nos podría dar algo de contexto de la cita directa, que tampoco es mucho. En el tercer encabezado lo que vemos, que es por parte de la BBC en su periódico virtual, es un foco, y aquí lo pueden ver, hacia las emociones, hacia la reacción que va a tener el público lector y el público que se entere de esta historia. ¿Por qué? Porque está tratando de apelar a eso. Shock and fear, o sea, que impacto y miedo. Entonces es como de, claro, pero no me estás diciendo por qué, o quién, cuándo, cómo. Solamente me dices que algo pasó, que impactó. ¿En dónde? En Sudáfrica. ¿Por qué? Por un caso de fagocitismo. Ok, esa es la información que tenemos.
No nos dan identidad como en las otras anteriores. En la anterior todavía se veía medio un responsable y se mencionaban las autoridades, pero aquí ni responsable ni autoridades, solamente tenemos un caso general. Y toda la carga de atención, el foco, está en la reacción emocional, shock and fear, que es lo primero que aparece en la línea del encabezado. Entonces, esto apela más a un público sensacionalista, es decir, todo aquello que va a producir emociones fuertes en el lector es lo que queremos promover en este periódico. Se deja de lado todo el contexto de la historia, se deja de lado cualquier tipo de implicación religiosa, política y tal, y se prioriza por completo una reacción emocional. Eso es lo que yo puedo ver en este análisis, y pues sí, lo voy a señalar porque me parece que este es el más tendencioso de todos. Ahora, en el cuarto, lo que yo veo, y es por parte del Times Life, no me queda claro si es una subdivisión de Times, pero bueno, así lo voy a manejar. En Times Life lo que pasa es que cambian un poco el ángulo, y eso es lo que me parece muy interesante y valioso de este tipo de encabezados, que en lugar de focalizarnos en culpables y autoridades, vamos a dar el giro de la historia hacia cuáles fueron las consecuencias reales para las víctimas de este fagocitador. En este caso lo que vamos a tener es una madre, Mom's Terrifying Fear, el miedo más terrorífico de una madre. Bueno, una declaración directa de lo que dijo la madre, ¿no? De Selane. Entonces, como de, claro, aquí lo que nos importa es seguir como qué pasó con los afectados directamente de este fagocitador y de este, pues, sacerdote corrupto. Yo lo voy a denominar así porque su nombre era corrupto en lengua zulu, entonces lo voy a utilizar tal cual, y yo le doy la categoría de sacerdote porque pues realizaba ritos y rituales y ceremonias y todo esto, y pues es lo que hace un sacerdote. Entonces creo que es interesante cómo aquí tampoco la historia queda clara, solamente se nos deja ver así de que hubo un acto de fagocitismo, porque sabemos que ellos comen a mi hija, pues evidentemente implica el fagocitismo, pero no está nombrado, sigue estando como oculto, es un acto que da miedo, entonces se oculta. Y de nuevo tiene que ver con esto de cómo se presenta la información, pero es una reacción que busca apelar a un público femenino adulto que por lo regular tenga hijos o que le interesen las infancias. ¿Por qué? Porque entonces vamos a enlazar emocionalmente con esas personas, debido a que estamos viendo una reacción emocional a un hecho pues inefable, ¿no? Entonces creo que desde este punto de vista Times Life está proponiendo algo muy diferente y algo muy interesante al llevarse el foco hacia las personas afectadas y no tanto a el morbo y el sensacionalismo y todo esto de decir, es que es un acto fagocitador, o es un acto de un brujo fagocitista o de un fagocitista, ¿no? O sea, como que no se va tanto por el morbo del tema en sí, sino que trata de voltear un poco hacia el punto de vista de qué pasó con los afectados. El último encabezado es de Nine News, y en este caso me parece que es el más, vamos a decirlo, como objetivo, por así decirlo, porque si bien hemos visto que los primeros encabezados buscaban el amarillismo, y ya en los últimos estamos viendo como un giro de punto de vista más emocional, más que apela más a los sentimientos de la audiencia, aquí lo vamos a ver más plano. No está apelando por completo a la audiencia, está tratando de decir, ok, esto pasó, un caso de fagocitismo, ok, dime, ¿cuál es el caso? Y nos hacen una historia lineal. Un hombre detenido o apresado después de quilear y fagocitar partes de una mujer joven por medicina tradicional. Prácticamente nos resumen toda la historia, o más o menos como los grandes rasgos, los elementos de la historia que tratan de presentar. Pero de nuevo, el hecho de que hagan esto lo deja ver como con cierto distancia de tanto el punto de vista de los afectados como del propio culpable. ¿Por qué? Porque aquí lo categorizan no como un fagocitador, sino como un hombre. O sea, no se le dice directamente fagocitador, sino que es como que a un caso fagocitista, un hombre, y ya después te cuentan qué pasó.
Entonces como de claro, aquí todavía no meten identidad, no meten otras categorías, simplemente es un hombre. No nos dan contexto de dónde sucedió, no nos dan un lugar, no nos dan un tiempo, no nos dan más contexto más que un motivo, que es muy interesante porque aquí sí meten el motivo de la medicina tradicional, que era como todo esto de la creencia, la fe y tal. Ahí lo dejan meter más o menos, pero no se ve del todo, y creo que es importante porque de todos los encabezados es el único que se enfoca en el motivo al final, ¿no? Entonces podemos hablar de que nuestro tema es el caso, y luego se nos dice el rema, y dentro del rema nuestro foco estaría como en la medicina tradicional. Estaría hasta el final, que es muy raro verlo así, pero cuando lo vemos estructurado es como, claro, aquí tenemos varios puntos de atención. Uno sería como el primero, que sería el caso fagocitista. El segundo sería pues a quién afectó, la mujer joven, y al final el por qué. Y el por qué muchas veces llama más la atención de las personas, porque ya sabemos que ocurre un hecho inefable, pero buscamos el motivo, y aquí no los están dando. Entonces creo que es muy muy interesante como también en Nine News se presenta la información de una manera, trata de ser más descriptiva, trata de no apelar a emociones, trata de no ser sensacionalista, aunque ponga el foco en que es un tema fagocitista, pero sigue siendo, me parece que desde un punto descriptivo y no tanto amarillista. Pero me gustaría que ustedes comentaran también cómo es que ven este tipo de encabezados. Ahora, mi conclusión y la forma en la que yo presentaría es que pues los encabezados cumplen su función y las noticias están estructuradas y la información ya conforme vas leyendo todo lo demás está estructurado de tal forma que correlaciona con lo que se dice en el título. Por ejemplo, en el primero y en el segundo se habla más del contexto de la vida de Nino, de lo que estaba pasando en el ambiente del fagocitismo, pero sigue manteniendo como una línea, ¿no? Una línea muy clara. Ahora en los otros, desafortunadamente el Shock and Fear de BBC no da mucha información, no da detalles, busca escandalizar más que nada y no da información concreta. Es para mí la peor nota de todas. Luego sigue Times Life, que justo tratando de dar un giro interesante hacia el punto de vista de los afectados. Sí da un contexto de quién era la persona que se identificó, pero se queda nada más ahí y el caso se toca como muy someramente. Entonces creo que el fallo es en el contenido, aunque el título es muy potente. Y al final, el más descriptivo me parece que es el mejor, el que mejor presenta el caso sin llevar todo hacia una emoción, una emocionalidad o tratar de buscar el amarillismo, ¿no? En mi caso, ¿cómo lo haría yo? Yo trataría de irme entre el último y el segundo. ¿Por qué? Porque el segundo añade un elemento que ya se los he mencionado, que eran las autoridades. Y para mí, y desde mi perspectiva, si bien hay un culpable y se puede identificar inmediatamente que es Nino, pues también hay cierta culpa por parte de las autoridades, porque no es como que los vecinos no se hubieran quejado, no es como que no hubieran dicho que algo estaba pasando. Los reportes de las desapariciones eran constantes y los vecinos estaban así de que, oigan, está pasando esto, oigan, ¿por qué no están haciendo nada? Oigan, por favor, ayúdenos. Y las autoridades así de que, no te conozco, no sé quién eres. Y lo que más me parece impactante de toda la historia es que tuvo que ser el propio culpable quien se entregara y llevara a los agentes a su departamento para que creyeran lo que estaba pasando, ¿no? O sea, que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Y es cuando yo digo, es que ahí habla mucho de una ineficacia, de una negligencia y de una indiferencia absoluta por parte de las autoridades ante su propia comunidad. Entonces, haciendo eco a ello, y que me parece interesante como darle ese giro, mi título sería el que aparece por aquí, y pues mi foco sería como esta precisa negligencia, sí mencionar el culpable, pero hasta el final, o sea, como dejarlo hasta el final, porque a mí lo que más me interesa es como el hecho del abandono de la comunidad por parte de las autoridades y todo a lo que se expone o a lo que exponen las autoridades a la comunidad por abandonarla de esa manera, por no hacerse responsable de lo que deberían hacer siendo autoridades y pues personas que son puestas para que
para que lleven a cabo ciertas tareas, ¿no? Sobre todo la protección y la seguridad de la población, se supone. Pero bueno, ese es mi punto de vista. Igual pueden decirme estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo, se te olvidó poner el contexto, no sé qué. Sería genial que lo comentaran. Yo encantadísimo de leerles. Ahora vamos a pasar a preguntas puntuales. Y como primera pregunta va muy enlazada con la pregunta que abre el caso, que es que ustedes piensan que la fe es un argumento suficientemente convincente para transgredir a otros. O sea, es como de que, si por mi fe yo voy a hacer todo, incluso si me dice mi fe que yo tengo que afectar o dañar a la persona tal o cual, solamente porque mi fe me lo dicta. ¿Hasta dónde deberíamos de respetar una creencia y hasta dónde no? ¿Dónde pintarían su raya? ¿Dónde dirían, sí, yo soy una persona practicante y como soy una persona practicante tengo todo el derecho de cierta religión de restringir a los demás? Oh, sí, claro que sí. Porque si yo me la restringo a mí, todos vamos a estar bajo la misma restricción. O decir, ¿sabes qué? Tú tienes tus creencias que solo te restringen a ti, no restringen a los demás. Entonces, tu visión de la vida y la mía pueden coexistir, no pueden coincidir, que es diferente. Podemos coexistir, existes tú, existo yo, coexistimos, pero no vamos a convivir. Es decir, tú vives por aquí y yo por acá, con mis cosas, con mis creencias, y no te voy a molestar. Yo soy libre de profesar lo que yo creo, mientras no agreda o transgreda a otra persona que no cree en lo que yo creo o que no está de acuerdo con mi forma de actuar o de interpretar mi propia fe, ¿no? Aunque sean de los mismos. Y la última pregunta sería para ustedes también. ¿Ustedes piensan que el título que yo puse, que lo relaciono con eso, es que las autoridades sí tuvieron algún tipo de responsabilidad o no la tuvieron? ¿O todo era culpa de Noni y de sus creencias? O de, pues, a dónde podemos echar la culpa, de la responsabilidad más que la culpa, la responsabilidad de estos actos, a sus cómplices, a las personas que lo apoyaron, a las personas que aparte lo defendieron y que también se vieron beneficiadas por lo que hacían y cosas así. Creo que hay mucha responsabilidad que no solamente recae en Noni, sino que hay como todo un contexto más amplio. Y pues en esta narración espero que lo hayan podido ver y hayan podido decir, sí esto, sí el otro, sí aquello, y que lo comenten aquí abajo. Me encantaría leerlos sobre todas estas cuestiones. Y pues nada, hasta aquí por hoy. Esto ha sido el martes mefistofélico en Pan de Pandemonium. Y recuerden que yo soy Pan y nos vemos en la próxima. Hasta luego.